Hola, muy buenos días queridos estudiantes, les habla Sumisa Eileen Coronel. El día de hoy vamos a continuar con un tema que ya hemos estado viendo antes. Sí, este es sobre la oración y su estructura. Para ello, vamos a conocer cuál es el propósito de nuestra clase. Nuestro propósito es conocer la estructura de la oración y reconocer sus partes. Y hoy vamos a reconocer cuáles son esas partes y vamos a conocer su estructura. Primero vamos a comenzar viendo o conociendo qué cosa es la oración, qué es la oración. La oración es todo conjunto de palabras que tengan un sentido completo. La oración también es una unidad gramatical formada por un sujeto y un predicado. Las oraciones comienzan con una mayúscula inicial y se cierran con un punto. Cuando la oración es una pregunta o exclamación, comienzan y acaban con un signo de interrogación o un signo de exclamación. Vamos a aprender la diferencia entre un enunciado, una oración y una frase. Un enunciado es una secuencia de palabras que tienen valor comunicativo y son completos. Pueden estar formados por una sola palabra, por una oración o por varias oraciones. Por ejemplo, enhorabuena, campeones. ¿Sí? Ese es un enunciado. Veamos otro y veamos ahora qué cosa es la oración. La oración es una estructura gramatical formada por un sujeto y un predicado. Cada oración puede tener un solo núcleo verbal, es decir, el sujeto, y a su vez cada verbo le corresponde un sujeto. ¿Sí? El núcleo verbal es el verbo que tenemos dentro de nuestra oración. Es decir, si un enunciado contiene varios verbos, se considera entonces o se sabe que tiene varias oraciones. Por ejemplo, aquí, me llamo Carlota. Llamo es el verbo. Es un enunciado, es una oración. Me llamo Carlota y tengo 17 años. Aquí tenemos un enunciado, pero tenemos dos oraciones porque vemos dos verbos, el verbo llamar y el verbo tener. No nos olvidemos de eso. ¿Sí? Por cada verbo tenemos una oración. Ahora veamos cuál es la diferencia entre una frase. Una frase es un enunciado que no tiene verbo. No tiene verbo. ¿Cuánto tiempo, Carlota? No hay ningún verbo aquí. ¿Sí? Entonces ya sabemos que el enunciado puede ser oración o puede ser frase. Si es oración, tiene verbo y si es frase, no tiene verbo. Vamos a conocer ahora su estructura. Llamamos estructura a la base o a algo que sea fundamental, algo que tenga como base o fundamento, como lo que estábamos comentando. Por ejemplo, en un edificio, la estructura es la construcción más firme ya que soporta a todo el resto. La estructura de la oración está conformada por dos elementos fundamentales, el sujeto y el predicado. El sujeto es la parte de la oración que nos indica de quién se habla, mientras que el predicado es la parte que se relaciona con lo que se dice del sujeto. Veamos un ejemplo. Mi hermano juega a la pelota. Mi hermano juega a la pelota. ¿De quién se está hablando en esta oración? Se habla de mi hermano, entonces este es el sujeto, mi hermano. ¿Qué se dice de mi hermano? Juega a la pelota. Entonces esa parte cumple el rol de predicado. Entonces si es que lo vemos por separado, nuestra oración queda así. Mi hermano sujeto juega a la pelota, predicado. Aquí vemos también que dentro del sujeto tenemos aquí el núcleo del sujeto y tenemos pues un complemento directo que es el determinante. Y aquí juega la pelota, tenemos que el núcleo del predicado es siempre el verbo. En este caso, juega. Veamos una vez más, el sujeto indica quién realiza la acción. Puede ser un animal, una persona o una cosa. El ejemplo del sujeto que realiza la acción, el tren llega a la estación. ¿Quién llega a la estación? El tren. Ejemplo de quién se dice algo, la pared es blanca. ¿Qué es blanca? La pared. Entonces ahí responde nuestras preguntas. Recuerden una vez más que el sujeto responde la pregunta quién o, o también qué. Si es un objeto, qué, y si es una persona, quién o quiénes en plural.
¿sí? El predicado, en cambio, describe la acción que realiza el sujeto o lo que se dice del sujeto. En el predicado siempre hay un verbo. Este concuerda con la persona, primera persona, segunda persona y tercera persona, y con el número plural o singular. Veamos el ejemplo de predicado. Describe la acción. El tren llega a la estación. ¿De quién se está hablando? Del tren, ¿sí? Y este llega a la estación. Llega, el verbo llegar. No podemos, por ejemplo, decir el tren llegas a la estación porque vemos que llegas desde tú. Y aquí no está hablando de tú, sino está hablando de él, llega. Y que dice del sujeto, por ejemplo, la pared es blanca. ¿Qué es la pared? Blanca, ¿sí? Entonces ahí vemos la diferencia entre el sujeto y el predicado. Espero, mis estudiantes, que esta clase les haya gustado muchísimo. Es muy básica porque recordamos qué cosa es el sujeto y qué cosa es el predicado. Ahora vamos a realizar nuestros ejercicios y van a estar muy fáciles. Nos vemos en nuestra próxima clase, chicos.